Mi esposa vació nuestra cuenta conjunta y me envió un mensaje: comenzaré una nueva vida con alguien que realmente me aprecie, no me sigas, patético perdedor. Luego, reporté el coche clásico que robó a la policía. 12 horas después, la patrulla fronteriza me llamó. Esto ocurrió hace unos 20 meses y finalmente estoy listo para contarlo todo porque sinceramente el final es mucho mejor de lo que podría haber planeado. Primero un poco sobre mí. Soy un hombre de 36 años, he trabajado como electricista durante unos 12 años, empecé como aprendiz justo al salir del instituto, fui ascendiendo. Ahora dirijo equipos para un contratista eléctrico de tamaño medio, buen dinero, trabajo estable, beneficios sindicales, no soy rico, pero vivo cómodamente, ya sabes, tengo mi propia casa, mi camioneta está pagada, tengo una cuenta de jubilación decente, lo único realmente valioso que poseía era el coche de mi abuelo, un Shelby GT500 de 1967, todo original, con los números de serie coincidentes. Mi abuelo lo compró nuevo cuando volvió de Corea, lo mantuvo perfecto toda su vida. Cuando falleció hace 8 años, me lo dejó a mí en lugar de a mi padre o a mis tíos porque yo era el único al que le importaban los coches. Ahora vale probablemente $180,000, quizá más. No es solo el dinero, era mi conexión con el anciano que básicamente me crió después de que mis padres se divorciaran. Estuve casado con Stephanie durante 9 años, tiene 34, trabaja en ventas farmacéuticas, gana un buen dinero, normalmente más que yo, en realidad, lo que su familia nunca me perdonó. Verás, Stephanie viene de una familia adinerada. Su padre es dueño de 2 concesionarios de BMW, su madre es una especie de planificadora financiera, su hermano es abogado, gente de club de campo que siempre dejó claro que pensaban que su hija se estaba rebajando con un obrero. La primera vez que conocí a los padres de Stephanie, su padre me preguntó literalmente si pensaba hacer algo más profesional con mi vida. Su madre no paraba de hablar de lo duro que es el trabajo de obrero y de que quizá debería plantearme volver a estudiar. Su hermano me presentaba a la gente como el electricista, como si eso explicara todo lo que estaba mal en mí. Stephanie siempre me defendió en público, pero me di cuenta de que a ella también le molestaba. Hacía pequeños comentarios sobre cómo llegaba a casa sucio, cómo trabajaba con las manos, cómo no era lo suficientemente ambicioso. Dijo que solo intentaba motivarme, pero me pareció más bien que se avergonzaba. Debería haber visto las señales, pero el amor te vuelve estúpido, ¿verdad? Miércoles por la mañana, 14 de abril, la fecha está grabada a fuego en mi cerebro para siempre. Me despierto sobre las 5:15 para ir a trabajar y el lado de la cama de Stephanie está vacío, las luces del baño apagadas, no se oye la cafetera. Raro, pero a veces se levantaba temprano para ir al gimnasio antes de las llamadas de ventas. Entonces veo mi teléfono parpadeando en la mesilla de noche, un mensaje de texto enviado a las 3:47 de la madrugada, empezando mi nueva vida, no me sigas. Lo leí 3 veces antes de que lo asimilara. ¿Empezando mi nueva vida? Habíamos visto una película juntos la noche anterior, hablamos de quizá ir a casa de sus padres este fin de semana. Todo parecía normal, o tan normal como habían estado las cosas últimamente. Sin pensar, le respondí con un mensaje de texto: no lo haré, solo una respuesta automática, ya sabes. Pero entonces la realidad empezó a golpearme. Recorrí la casa y era como si hubiera estado planeando esto durante semanas. Su armario estaba medio vacío, toda la ropa buena se había ido, dejando atrás cosas viejas y cosas que nunca se ponía. El baño estaba despejado, incluso su taza de café había desaparecido de la cocina. Fue entonces cuando comprobé nuestra cuenta bancaria. Teníamos nuestros principales ahorros en una cuenta conjunta en el First National. Ayer tenía $38,650. Dinero que habíamos estado ahorrando para la entrada de una casa más grande, un fondo de emergencia, dinero para las vacaciones. Acababa de ingresar el cheque de mi bonificación trimestral y me sentía bastante bien con nuestra situación financiera. $127,83, una retirada electrónica a las 3:32 de la madrugada, $38,522, desaparecidos. Me quedé allí de pie en mi cocina, en ropa interior, mirando la pantalla de mi teléfono. Tenía que ser algún tipo de error, un error del banco, un fraude, algo. Pero el momento, el mensaje de texto, el armario vacío, aquí está la cosa. Sin embargo, legalmente, ese dinero era tanto de ella como mío. Cuenta conjunta, con los 2 nombres en ella, podía coger cada céntimo, y yo no podía hacer nada al respecto, excepto quizá en el tribunal de divorcio. Luego salí al garaje a ver el coche del abuelo, vacío. Esa losa de hormigón donde el Shelby había estado durante 8 años estaba simplemente vacía, la funda del coche había desaparecido, las llaves no estaban en el gancho. Incluso el cargador de la batería estaba desenchufado y se lo había llevado. De pie allí, mirando ese espacio vacío,
Sentí algo que nunca antes había experimentado, no solo ira, esta furia helada que empezó en mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo, porque el dinero, eso apestaba, pero técnicamente era nuestro, el coche, ese era mío, título a mi nombre únicamente, bien prematrimonial, mi herencia del abuelo. Stephanie acababa de pasar del divorcio al robo de coches, volví dentro. Me preparé un café con las manos temblorosas y llamé a la policía. Necesito denunciar el robo de un vehículo. La operadora me hizo las preguntas habituales. Relación con el propietario. ¿Cuándo lo había visto por última vez? Descripción del vehículo. Cuando llegué a... Mi mujer se lo llevó cuando me dejó esta mañana. Hubo una pausa. Señor, ¿está seguro de que quiere presentar esta denuncia? Una vez que iniciemos una investigación criminal, no hay vuelta atrás. Señora, mi mujer robó el coche de mi abuelo para financiar su huida a quién sabe dónde, estoy muy seguro. 20 minutos más tarde, apareció el agente Rodríguez, un tipo profesional, de unos 40 y tantos años, se tomó su tiempo para mirarlo todo, le enseñé el título, la matrícula, los documentos del seguro, incluso fotos mías y del abuelo con el coche a lo largo de los años. Señor Chen, tengo que decirle que esto es inusual. En la mayoría de las situaciones domésticas como esta, el coche se considera un bien matrimonial, incluso si solo hay un nombre en el título. Agente, ese coche era de mi abuelo, me lo dejó a mí específicamente, mi mujer no tiene ningún derecho legal sobre él. Asintió y empezó a rellenar el papeleo, hizo fotos del garaje vacío, de las llaves que faltaban, incluso del contorno de las marcas de los neumáticos en el hormigón, luego lo comunicó, una orden de búsqueda para un Shelby GT500 de 1967. Azul con rayas blancas, matrícula. Oír esas palabras fue surrealista. Mi mujer de 9 años era oficialmente una delincuente buscada. Después de que Rodríguez se fuera, me senté en mi garaje vacío, bebiendo café y pensando en el abuelo, cómo había trabajado turnos dobles en la acería para permitirse ese coche, cómo había pasado cada fin de semana manteniéndolo perfecto, lo orgulloso que estaba de dejárselo al nieto al que realmente le importaba preservar su memoria, y ahora una mujer que lo llamaba solo un coche viejo, se lo había robado para financiar su nueva vida con el pedazo de mierda con el que me había estado engañando. Fue entonces cuando empecé a planear mi venganza. Llamé para decir que estaba enfermo al trabajo, por primera vez en unos 3 años, y pasé el día jugando a los detectives. Si Stephanie había estado planeando esto durante meses, tenía que haber pruebas en alguna parte. Empecé con su ordenador, siempre había sido descuidada con las contraseñas. Decía, estamos casados, ¿qué tengo que ocultar? Bueno, resulta que tenía mucho que ocultar. El historial del navegador era una mina de oro, búsquedas de cruce fronterizo de México, leyes de exportación de coches clásicos, divorcio en México, tratado de extradición de Estados Unidos con México, también muchas búsquedas de alguien llamado Brandon Club. Una búsqueda inversa demostró que trabajaba en su empresa, un gerente de ventas de distrito, originario de Ucrania, divorciado hace unos 2 años. Encontré su hilo de correo electrónico que se remontaba a 7 meses, empezó profesional, se volvió personal muy rápido, se volvió sexual al tercer mes, el mes pasado, se llamaban bebé y planeaban su futuro juntos en Puerto Vallarta. Aquí está la parte que realmente me afectó. Sin embargo, no solo se estaban escapando juntos, tenían un plan de negocios. Según sus correos electrónicos, los coches clásicos americanos valen un dineral en México, un Shelby GT500 genuino podría venderse por más de $300,000 allí abajo, especialmente al comprador adecuado que no hace preguntas sobre el papeleo. Brandon tenía contactos, tipos que pagarían en efectivo por el vehículo adecuado, sin hacer preguntas, iban a vender el coche del abuelo para financiar su pequeño nido de amor. También encontré extractos bancarios. Stephanie había abierto una cuenta secreta en un banco diferente hace unos 4 meses, había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta en pequeñas cantidades, $200 aquí, $500 allá, siempre justo por debajo de la cantidad que activaría las alertas de fraude. Tenía unos $8,000 guardados que yo nunca supe, pero la prueba irrefutable fue una nota de voz que se grabó a sí misma hace 2 semanas. Brandon confirmó que su contacto en Guadalajara puede mover el Shelby en 72 horas después de que crucemos. La estimación conservadora es de $250,000, quizá más si realmente está tan impecable como dice John. Combinado con nuestros ahorros y mi fondo de emergencia, tendremos cerca de $300,000 para empezar de nuevo. John nunca nos encontrará. México no extradita por delitos contra la propiedad por debajo de $500,000. Había investigado las leyes de extradición. Pasé el resto de ese día copiando todo a una unidad USB, correos electrónicos,
historial del navegador, extractos bancarios, incluso registros de teléfonos celulares que mostraban cientos de llamadas y mensajes de texto al número de Brandon. Luego llamé a mi primo, Rick, que es asistente legal. John, lo que hizo tu mujer, el dinero va a ser difícil de recuperar ya que era propiedad conjunta, pero el coche, eso es un robo directo. ¿Tienes pruebas de que es tuyo? Título, matrícula, seguro, fotos, incluso el testamento del abuelo que me lo deja a mí específicamente. Entonces está jodida. Robo de coches, transporte interestatal de bienes robados. Si intenta llevarlo a México, eso es contrabando. Tu mujer acaba de pasar del Tribunal de Familia a la prisión federal. La orden de búsqueda se emitió a nivel nacional esa tarde. Todos los policías desde Texas hasta California buscaban un Shelby del 67 azul con mi mujer al volante. Era hora de esperar y ver lo estúpida que era realmente Stephanie. La llamada llegó a las 11:43 de la noche de ese mismo día. Estaba tumbado en la cama, no podía dormir, solo miraba el techo y pensaba en todo cuando sonó mi teléfono. Señor Chen, soy el agente Martínez de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, tenemos su vehículo. Me senté tan rápido que me mareé. ¿Los encontraron? Sí, señor. Su Shelby GT500 de 1967 fue localizado en el cruce de Calexico intentando entrar en México. Hace aproximadamente 2 horas, tenemos el vehículo en custodia y a 2 personas detenidas. 2 personas. Brandon estaba con ella. Tal y como había imaginado, el agente Martínez explicó que intentaron cruzar sobre las 9:30 de la noche, probablemente pensando que el turno de noche sería menos exhaustivo. Pero la orden de búsqueda había detectado la matrícula automáticamente, y los agentes de aduanas no se andan con tonterías con los vehículos robados, especialmente con los que valen 6 cifras. Señor Chen, tengo que informarle de que, debido al intento de cruce de la frontera, esto es ahora un asunto federal. Las personas detenidas se enfrentan a cargos por intento de contrabando de bienes robados, cargos federales. Stephanie acababa de ascender de robo de coches a nivel estatal a contrabando federal. Llamé a Rick inmediatamente. Y se partía de risa. John, tu mujer acaba de convertir un posible acuerdo con la fiscalía en una sentencia mínima obligatoria. Los jueces federales no se andan con juegos con los contrabandistas. A la mañana siguiente, tuve que conducir hasta el edificio federal del centro para dar declaraciones, proporcionar documentación y reunirme con agentes del FBI. La agente Thompson, una mujer aguda que parecía poder enfrentarse a un jefe de la mafia, me explicó exactamente lo jodida que estaba Stephanie. Señor Chen, su mujer y su cómplice fueron sorprendidos con las manos en la masa intentando transportar bienes robados a través de fronteras internacionales. Tenían planes detallados para vender el vehículo en México, documentos de identificación falsos y más de $15,000 en efectivo, $15,000 en efectivo, $15,000 en efectivo, $15,000, entre la cuenta secreta de Stephanie y lo que trajera Brandon. Habían reunido un buen fondo de huida. El vehículo está en nuestro depósito, el dinero es prueba hasta el juicio, pero al final lo recuperará todo. Su mujer, sin embargo, se enfrenta a una pena de prisión federal. La agente Thompson me enseñó algunas de las pruebas que habían incautado, documentos de identidad falsos para ambos, mapas detallados de carreteras secundarias para evitar los puestos de control de la patrulla fronteriza, incluso tarjetas de visita de los tipos de México que iban a comprar el Shelby. Estos idiotas habían documentado toda su conspiración criminal. Pero la mejor parte fue lo que pasó cuando los arrestaron. Según el informe de la CBP, las primeras palabras de Stephanie fueron: todo esto es un malentendido, mi marido me dio permiso para llevarme el coche. La agente Thompson me miró con una expresión como si hubiera oído todas las mentiras del mundo. Señor Chen, le dio permiso a su mujer para llevar su vehículo a México. Agente Thompson, mi mujer me robó el coche mientras dormía e intentó sacarlo del país de contrabando. No le di permiso en absoluto. Mientras tanto, Brandon aparentemente intentó huir cuando vio que los agentes de la patrulla fronteriza se acercaban. Corrió unos 10 metros antes de que lo placaran. Un verdadero cerebro criminal. Stephanie estaba bajo custodia federal, enfrentándose a años de prisión, y todavía intentaba mentir para salir del paso. Hay gente que nunca aprende. La audiencia de fianza de Stephanie estaba fijada para el viernes. Rick explicó que los jueces federales se toman muy en serio el riesgo de fuga, especialmente cuando alguien es sorprendido literalmente huyendo del país. John, intentaron sacar tu coche robado de contrabando a México. Eso es un riesgo de fuga de libro. No te sorprendas si le deniegan la fianza por completo. Decidí asistir a la audiencia. Tenía que ver esto por mí mismo. La sala del tribunal estaba llena de la familia de Stephanie. Sus padres parecían haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Papá, con su traje caro, parecía desinflado. Mamá, agarrando su bolso como si alguien se lo fuera a robar. Su hermano, Kevin, también estaba allí,
probablemente. Calculando las horas facturables para el control de daños, cuando trajeron a Stephanie, vestida con un mono naranja de la cárcel, parecía completamente rota, había perdido peso, su pelo era un desastre, nada de esa apariencia de profesional de ventas pulida que siempre había mantenido. Su abogado de oficio argumentó a favor de una fianza razonable, pintando a Stephanie como una delincuente primeriza que había tomado malas decisiones durante una crisis matrimonial. El fiscal federal no se lo tragó. Su señoría, la acusada no solo cometió un robo, sino que pasó meses planeando una elaborada operación de contrabando. Tenemos pruebas de la obtención de documentos de identificación falsos, rutas de escape detalladas y contactos establecidos para deshacerse de los bienes robados en México. Luego, el fiscal realmente dio el golpe de gracia. Además, su señoría, la acusada y su cómplice ya habían negociado un precio de venta para el vehículo robado. Esto no fue un delito impulsivo, fue una empresa criminal organizada con alcance internacional. El juez fijó una fianza de $500,000, solo en efectivo, sin fianzas de propiedad. La familia de Stephanie parecía como si les hubieran golpeado con un mazo. Después de la audiencia, su padre me acorraló en el aparcamiento. Ion, tienes que arreglar esto. Stephanie cometió un error. Pero no se merece pudrirse en la cárcel, Richard. Tu hija no cometió un error. Pasó meses planeando robar mi herencia y huir del país. Es solo un coche. Le estás destrozando la vida por un trozo de metal. Fue entonces cuando realmente se lo solté. ¿Solo un coche, Richard? Ese trozo de metal era el orgullo y la alegría de mi abuelo, el hombre que me crió después de que mis padres se divorciaran, y tu hija iba a vendérselo a criminales en México por dinero de la droga. La madre de Stephanie se acercó con lágrimas en los ojos. Ion, sabemos que estás dolido, pero Stephanie te quiere. Simplemente se confundió, confundida, Bárbara. Tu hija investigó las leyes de extradición, consiguió documentos de identidad falsos, planeó esto durante 7 meses. Eso no es confusión, es un crimen calculado. Su hermano, Kevin, probó el enfoque del abogado. Mira, Ion, si retiras los cargos, podemos llegar a un acuerdo. Stephanie te devolverá el dinero, irá a terapia, lo que sea necesario. No se pueden retirar los cargos federales. Kevin, tu hermana cometió delitos contra el gobierno de los Estados Unidos. Esto ya no es un tribunal civil. Se fueron después de eso, pero pude oírlos discutir en el aparcamiento sobre quién iba a conseguir $500,000 para la fianza. Más tarde esa semana, la familia de Stephanie comenzó su verdadera campaña, llamadas telefónicas a todas horas, presentándose en mi lugar de trabajo, incluso acorralando a mi madre en el supermercado. Siempre el mismo mensaje: yo estaba siendo vengativo. Stephanie había cometido un error, debería perdonar y olvidar. El punto de inflexión llegó cuando Richard se presentó en mi casa el sábado por la mañana con un cheque. Ion, aquí tienes $50,000, retira los cargos y lo dejamos así. Richard, tu hija robó un coche que vale 4 veces esa cantidad. ¿Crees que $50,000 nos deja en paz? Es todo lo que podemos reunir sin perder la casa. Vamos, Ion, sé razonable, razonable. Tu familia pasó 9 años tratándome como a una mierda porque trabajo con las manos. Tu hija robó el coche de mi abuelo para huir con su novio, y ahora quieres que sea razonable. Rompí el cheque y le entregué los trozos. Sal de mi propiedad, Richard, y dile a tu familia que si vuelven a contactarme, presentaré una denuncia por acoso. La expresión de su rostro no tenía precio. Por primera vez en 9 años, Richard Morrison me miró con algo parecido al respeto. Lástima que fuera unos 8 años. Demasiado tarde. El abogado de Brandon llegó primero a un acuerdo con la fiscalía. Resulta que el señor hombre internacional de misterio había excedido su visado de trabajo en unos 3 años. El ICE estaba muy interesado en su caso, especialmente en la parte en la que intentó huir a México con bienes robados. Su testimonio contra Stephanie fue devastador. Expuso toda la conspiración, cómo Stephanie se le había acercado para hablarle de su infeliz matrimonio, cómo habían comenzado la aventura, cómo lo había convencido de que podían hacerse ricos vendiendo mi coche en México. Pero la parte que realmente me afectó fue cuando describió cómo Stephanie hablaba de mí. Según la declaración de Brandon, Stephanie le había dicho que yo estaba por debajo de ella y que era vergonzoso estar casada con él. Había dicho que su familia estaba mortificada de que se hubiera casado con un perdedor de cuello azul y que esta era su oportunidad para mejorar su vida, la mujer con la que estuve casado. Durante 9 años pensaba que yo estaba por debajo de ella. Brandon también testificó que Stephanie había investigado mi rutina diaria, sabía exactamente cuándo estaría dormido, había estado planeando el robo durante meses, hasta el último minuto. Esto no fue un crimen pasional, fue un atraco calculado. Cuando llegó el momento de las negociaciones de la declaración de culpabilidad de Stephanie, su nuevo abogado,
La familia había hipotecado su casa para pagar un abogado privado, intentó argumentar. Que había sido manipulada por Brandon, pobre niña rica, descarriada por el estafador extranjero. El fiscal federal Martínez se rió en sus caras. Su cliente inició el contacto con el señor Club, ella planeó el robo, ella investigó la ruta de escape, ella obtuvo los documentos fraudulentos, el señor Club solo estaba de acompañante. Stephanie terminó declarándose culpable de robo de coches federal y de intento de contrabando. La sentencia se fijó para 2 meses después, pero aquí es donde empezó. Mi verdadera venganza, verás, mientras Stephanie estaba en la cárcel federal, yo había estado ocupado. ¿Recuerdas que trabajaba en ventas farmacéuticas? Bueno, las compañías farmacéuticas se toman la ética muy en serio. Las condenas penales, especialmente por robo y fraude, son motivo de despido inmediato y de inclusión en una lista negra de la industria. Me aseguré de que su empleador supiera de los cargos federales, les envié copias de los documentos del tribunal, artículos de noticias. Incluso el testimonio de Brandon sobre su conspiración. Stephanie fue despedida en una semana, pero eso no fue suficiente. También me puse en contacto con su Junta de Licencias Profesionales. Las ventas farmacéuticas requieren una certificación estatal, y las condenas por delitos graves dan lugar a la revocación permanente de la licencia. Stephanie nunca volvería a trabajar en el sector farmacéutico. Aún no era suficiente, sin embargo. ¿Recuerdas cómo su familia siempre me trató como a una mierda porque no era lo suficientemente profesional? Bueno, resulta que los concesionarios de BMW de Richard tenían algunos acuerdos de financiación interesantes, nada ilegal, pero definitivamente poco ético. Vender garantías extendidas a clientes ancianos que no las necesitaban, aumentar los tipos de interés más allá de lo que exigían los prestamistas, ese tipo de cosas. Empecé a documentarlo todo. Grabando llamadas telefónicas cuando fingía estar interesado en comprar un coche, reuniendo pruebas de sus prácticas depredadoras. Luego me puse en contacto con la División de Protección al Consumidor del Fiscal General del Estado. En un mes, ambos concesionarios estaban bajo investigación. El negocio de planificación financiera de Barbara no era mucho mejor, manipular las cuentas de los clientes para generar comisiones, recomendar productos de inversión de altas comisiones que la beneficiaban más a ella que a sus clientes. Envié consejos anónimos a la FINRA con pruebas detalladas de sus violaciones. Su licencia de valores fue suspendida. En espera de una investigación, Kevin, el abogado, había estado representando a algunos clientes en casos de compensación laboral mientras trabajaba en secreto para las compañías de seguros para minimizar los acuerdos. Conflicto de intereses masivo, motivo de inhabilitación si se probaba. Tenía pruebas, grabaciones telefónicas, capturas de pantalla de correos electrónicos, registros financieros que mostraban pagos de compañías de seguros a su cuenta privada. El Colegio de Abogados del Estado estaba muy interesado en mi documentación. Para cuando llegó la audiencia de sentencia de Stephanie, toda su familia se enfrentaba a la destrucción profesional. La gente que había pasado 9 años mirándome por encima del hombro estaba a punto de perder todo lo que habían construido, y todo era perfectamente legal. No había mentido sobre nada. No había fabricado pruebas, simplemente me aseguré de que las autoridades adecuadas supieran de sus prácticas poco éticas. A veces el sistema funciona de verdad. La audiencia de sentencia de Stephanie fue el 15 de diciembre, me tomé el día libre para estar allí, esta vez, no solo para cerrar el capítulo, sino para ver el acto final de mi venganza. La sala del tribunal estaba llena de nuevo, pero la familia Morrison se veía completamente diferente a como se veía 8 meses antes. Richard parecía demacrado. Probablemente había perdido 30 libras por el estrés. Barbara llevaba un vestido barato en lugar de sus habituales trajes de diseñador. Kevin parecía no haber dormido en semanas. Todos se enfrentaban a la ruina profesional, y lo sabían. Cuando trajeron a Stephanie, parecía completamente rota. La prisión no había sido amable con la princesa de las ventas farmacéuticas. Mono naranja, suelto, sin maquillaje, pelo recogido en una coleta desordenada. Su abogado pronunció un último discurso desesperado sobre la rehabilitación y las segundas oportunidades, sobre cómo Stephanie venía de una buena familia, había cometido un terrible error. Lamentaba profundamente sus acciones. Luego me tocó a mí la declaración de impacto de la víctima. Su señoría, la acusada no solo me robó el coche, me robó la última conexión que tenía con el hombre que me crió. Ese coche representaba 8 años de los ahorros de mi abuelo, 30 años de su cuidado y mi promesa de preservar su memoria. La acusada lo sabía. Vivió conmigo durante 9 años, me vio mantener ese coche cada fin de semana, sabía exactamente lo que me estaba quitando. Miré directamente a Stephanie para la siguiente parte. Su señoría, la acusada y su familia pasaron 9 años tratándome como si estuviera por debajo de ellos porque trabajo con las manos. Dejaron claro que no era lo suficientemente bueno para su hija, no era lo suficientemente profesional.
para su círculo social, y cuando la acusada decidió, o mejorar, su vida, intentó robar el legado de mi abuelo para pagarlo. Stephanie estaba llorando ahora, pero yo no había terminado. Su señoría, he pasado el último año reconstruyendo mi vida y descubriendo quién era realmente mi mujer. La acusada no solo me traicionó, planeó mi destrucción durante meses mientras fingía quererme. Ella tomó sus decisiones, ahora tiene que vivir con las consecuencias. El juez Williams revisó sus papeles y se dirigió directamente a Stephanie. Señora Morrison, usted orquestó una sofisticada conspiración criminal que abarcó varios estados e implicó el contrabando internacional. El tribunal considera sus acciones particularmente atroces dado el nivel de planificación y traición involucrados. Por la presente se le condena a 7 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. También pagará una restitución. Un total de $45,000 por los costos de investigación, las tasas de depósito y la compensación a la víctima. 7 años. Stephanie iba a pasar 7 años en una prisión federal. Su familia sollozaba. Pero la verdadera devastación apenas comenzaba. Al salir de la sala del tribunal, Richard me agarró del brazo. Ian, por favor, tenemos que hablar. Los seguí hasta el aparcamiento, donde toda la familia Morrison estaba esperando. Por primera vez en 9 años, me miraron con algo más que condescendencia. Ian, empezó Richard, sabemos que estás enfadado por lo de Stephanie, pero lo que has hecho a nuestros negocios, eso es ir demasiado lejos. ¿Lo que he hecho, Richard? No he hecho nada a vuestros negocios, simplemente me aseguré de que las autoridades adecuadas supieran de vuestras prácticas comerciales. Bárbara estaba llorando ahora. Estás destruyendo a gente inocente. Kevin se enfrenta a la inhabilitación. Richard podría perder ambos concesionarios. Mis clientes me están demandando. Lo vamos a perder todo. ¿Todo, Bárbara? ¿Te refieres a cómo se suponía que yo lo perdiera todo cuando tu hija robó mi herencia? Kevin se adelantó, intentando salir del paso con argucias legales. Mira, Ian, lo entendemos, estás enfadado, pero si retiras las denuncias reglamentarias, podemos hacer que esto valga la pena. Un par de cientos de miles en efectivo, sin hacer preguntas, un par de cientos de miles. ¿Kevin? ¿De dónde exactamente un abogado inhabilitado, un vendedor de coches bajo investigación y un asesor financiero con la licencia suspendida van a sacar esa cantidad de dinero? Se miraron unos a otros, dándose cuenta de que acababan de admitir que tenían bienes ocultos mientras decían ser pobres. Esto es lo que va a pasar, continué. Stephanie va a cumplir sus 7 años, Richard va a perder sus concesionarios cuando el Estado encuentre todas esas ventas de garantía fraudulentas, Bárbara va a perder su licencia cuando la FINRA descubra los planes de manipulación, y Kevin va a estar volteando hamburguesas cuando el colegio de abogados revise esos casos de compensación laboral. Richard se estaba desesperando ahora. Ian, por favor, somos familia. Stephanie sigue siendo tu mujer, era mi mujer, el divorcio se finalizó el mes pasado. ¿Y familia, Richard? Pasaste 9 años dejando claro que no era lo suficientemente bueno para ser parte de tu familia. ¿Por qué te ayudaría ahora? Caminé hacia mi camioneta, luego me di la vuelta para un último golpe. Y Richard, la próxima vez que conozcas al marido de tu hija, quizá no pases una década tratándolo como a una mierda. Nunca se sabe cuándo ese perdedor de cuello azul podría resultar ser más listo de lo que pensabas. La expresión de completa derrota en sus rostros valió cada minuto del último año. Han pasado 14 meses desde que Stephanie fue sentenciada, y la destrucción de la familia Morrison ha sido todo lo que esperaba y más. Richard perdió ambos concesionarios de BMW en 6 meses. La investigación estatal descubrió un fraude sistemático que se remontaba a años, no solo las estafas de garantía que documenté, sino también la manipulación del odómetro, el lavado de títulos, incluso la venta de coches con daños por inundación no revelados. Ahora se enfrenta a cargos penales y debe unos 2,8 millones en multas y restitución. El negocio de planificación financiera de Bárbara se derrumbó cuando la FINRA le revocó permanentemente la licencia. 3 demandas colectivas de antiguos clientes que perdieron dinero con sus planes de manipulación. Ahora trabaja en un mostrador de maquillaje de una gran superficie, ganando unos $12 la hora. Kevin fue inhabilitado el mes pasado. Lo de la compensación laboral fue solo la punta del iceberg. Resultó que había estado incurriendo en todo tipo de conflictos de intereses durante años. Conduce para una empresa de viajes compartidos mientras intenta encontrar un trabajo que no requiera un título de abogado. Pero la parte realmente hermosa es cómo siguen intentando que les ayude. Las llamadas telefónicas empezaron hace unos 6 meses. Richard primero, luego Bárbara, luego Kevin, todos con el mismo mensaje. Habían aprendido la lección, lamentaban cómo me habían tratado. ¿Podría por favor ayudarles a arreglar sus situaciones? Ian, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero tú eres el único que puede parar esto, dijo Richard durante una llamada particularmente patética. Conoces a gente en el sector,
Podrías dar la cara por nosotros, decirles que no somos mala gente, Richard. Pasaste 9 años diciéndole a todo el mundo que la gente del sector estaba por debajo de ti. ¿Por qué te iban a escuchar ahora? Los intentos se volvieron más desesperados a medida que sus situaciones empeoraban. Bárbara se ofreció a limpiar mi casa gratis. Kevin se ofreció a hacer trabajo legal pro bono antes de ser inhabilitado. Richard incluso se ofreció a darme uno de sus coches antes de que el Estado los confiscara todos. Solo tuve que decir una palabra. No. Las llamadas desde la cárcel de Stephanie empezaron hace unos 3 meses. Los presos federales tienen un tiempo de llamada limitado. Y ella ha estado usando el suyo para rogarme que ayude a su familia. Ion, por favor, sé que lo que hice estuvo mal, pero mi familia no sé. Merece esto. Lo están perdiendo todo por mi culpa. No, Stephanie, lo están perdiendo todo por culpa de ellos. Yo solo me aseguré de que la gente adecuada se enterara. Mi madre trabaja en una tienda. Mi padre podría ir a la cárcel. Tienes que hacer algo. En realidad, no tengo que hacer nada. Igual que tú no tenías que robar el coche de mi abuelo. Pero lo hiciste de todos modos. El mes pasado, Kevin se presentó en mi lugar de trabajo. Mi equipo estaba instalando conductos para un nuevo edificio de oficinas cuando este tipo desaliñado con un traje barato se me acercó durante la pausa del almuerzo. Ion, soy Kevin, el hermano de Stephanie. Apenas lo reconocí. Había perdido peso, corte de pelo barato, barba de 3 días. Parecía haber estado durmiendo en su coche. Sé que probablemente no quieres verme, pero estoy desesperado. Lo de los viajes compartidos no me da para pagar el alquiler. Me van a desahuciar la semana que viene. ¿Podrías quizá recomendarme en algún sitio? Acepto cualquier cosa. Construcción, trabajo eléctrico, lo que sea. Kevin, pasaste 9 años diciéndome que el trabajo de cuello azul estaba por debajo de ti. ¿Recuerdas cuando solías presentarme como el electricista, como si fuera una especie de enfermedad? Eso fue estúpido. Era joven y arrogante. Lo siento, tenías 34 años. Kevin, no joven. Solo un capullo. Realmente se arrodilló delante de todo mi equipo. Por favor, Ion, haré lo que sea. Trabajaré por el salario mínimo. Barreré suelos. No me importa. Mi mujer me dejó. Se llevó a los niños. No me queda nada. Mis chicos estaban viendo todo esto, esperando a ver qué hacía yo. Son hombres trabajadores que se parten el lomo todos los días y nunca se quejan. Ver a este exabogado mendigando sobras fue bastante satisfactorio. Kevin, aquí tienes un consejo gratis. Hay un McDonald's a unas 2 millas de aquí. Siempre están contratando. Diles que estás motivado para trabajar duro y llegar a tiempo. No menciones el título de abogado. Pensarán que estás sobrecualificado. Realmente empezó a llorar. Ion, por favor, sal de mi lugar de trabajo. Kevin, y no vuelvas. La expresión de completa humillación en su rostro mientras se alejaba mientras mi equipo observaba. Vaya, eso me sentó bien. Hace 2 semanas, Richard hizo un último intento desesperado. Se presentó en mi casa el domingo por la mañana con aspecto de vagabundo. Aparentemente, ahora vive en un estudio, trabajando en un concesionario de coches de segunda mano solo a comisión. Ion, me arrodillaré si es necesario. Mi mujer está enferma. El estrés de todo le provocó un infarto. No podemos pagar sus medicamentos. ¿Podrías prestarnos lo suficiente para cubrir sus recetas? Richard, ¿recuerdas cuando me dijiste en la boda de tu hija que nunca llegaría a nada porque no era lo suficientemente ambicioso? ¿Recuerdas cuando dijiste que Stephanie estaba desperdiciando su potencial con alguien como yo? Me equivoqué. Fui un tonto arrogante. Por favor, mi mujer se está muriendo. Tu mujer debería haber pensado en eso antes de pasar 9 años tratándome como a basura. Todos tomaron sus decisiones, Richard, igual que Stephanie tomó las suyas. Cerré la puerta y observé por la ventana cómo se sentaba en su destartalado Honda Civic durante unos 10 minutos, probablemente reuniendo el valor para volver a intentarlo. Finalmente, se fue. Esa fue la última vez que alguno de ellos me contactó. A Stephanie todavía le quedan 5 años y medio de condena. Su familia está destrozada, su dinero se ha ido. Su reputación está por los suelos. Pasaron de la élite de los clubes de campo a la pobreza trabajadora en menos de 2 años. Mientras tanto, recuperé el Shelby en perfectas condiciones. El negocio va viento en popa. Resulta que tener tu historia en las noticias sobre la lucha contra los criminales es bueno para la reputación. Estoy saliendo con una mujer estupenda llamada Amy que piensa que el coche de mi abuelo es precioso y le encanta oír historias sobre él. Algunas personas me preguntan si me siento mal por lo que le pasó a la familia de Stephanie. Si quizá me pasé con las denuncias reglamentarias y las investigaciones empresariales, sinceramente, ni por un segundo. Pasaron 9 años tratándome como a una mierda porque trabajo con las manos. Dejaron claro que no era lo suficientemente bueno para su hija, no era lo suficientemente profesional para su círculo social, y cuando su hija decidió destrozarme la vida, lo habrían celebrado si se hubiera salido con la suya. No destruí a la familia Morrison.
Simplemente me negué a dejar que me destruyeran y me aseguré de que sus propias acciones los alcanzaran. El sistema funcionó exactamente como se suponía, la gente mala fue castigada, las víctimas obtuvieron justicia y todos aprendieron que las acciones tienen consecuencias. Stephanie está en una prisión federal donde pertenece, su familia se enfrenta a las consecuencias de su propio comportamiento criminal, y yo estoy viviendo mi mejor vida con el coche de mi abuelo restaurado y mi reputación intacta. A veces, la venganza es realmente un plato que se sirve frío.